Hola chicos, espero se encuentren bien. Hoy desarrollaremos la segunda sesión de biología para grado séptimo, donde trabajaremos las generalidades del sistema respiratorio, ¿listo? Recordemos que en el video anterior lo que hicimos fue dar un repaso por el aparato digestivo, que era lo que estábamos viendo. Entonces, hoy voy a empezar con sistema respiratorio. Las generalidades que les voy a dar van enfocadas hacia el intercambio gaseoso, ¿listo? Para luego subirles otro video con la anatomía y la fisiología de este sistema. Entonces, comencemos. Cuando hablamos de sistema respiratorio, pues sabemos por intuición que respiración, ¿cierto?, es introducir aire. Pero entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir con unos conceptos técnicos que son dos, que son ventilación y respiración celular. Entonces, la respiración realiza dos procesos que son interrelacionados, que son ventilación y respiración celular. La ventilación celular consiste en el movimiento de aire de varias estructuras para poder ingresar el oxígeno y eliminar el CO2. ¿Cómo de ahora en adelante lo vamos a llamar? Ventilación. O sea, ese movimiento de aire que se realiza para ingresar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. El otro concepto es la respiración celular. Es el ingreso de dióxido de carbono a las células para obtener energía mediante la oxidación de compuestos. Entonces, cuando los compuestos se están oxidando externamente, es que puede ingresar el dióxido de carbono a las células. Teniendo claro estos dos conceptos, vamos a pasar, chicos, a ver la composición del aire. Entonces, este aparato respiratorio vincula los dos procesos porque a través de distintos órganos, pues él va a encargarse de la ventilación. Esto quiere decir de ingresar aire y pues con eso el oxígeno llega hasta los pulmones y en los pulmones genera algo que se llama hematosis. ¿Listo? La hematosis es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono entre los alveolos y la sangre para eliminarlo. En el siguiente video, como les dije en anatomía y fisiología, vamos a aclarar qué son alveolos. Entonces, en este proceso de hematosis, que es donde intercambia el oxígeno por dióxido de carbono entre alveolos y la sangre para eliminarlo, ¿a través de quién lo hace? A través de la ventilación. Luego, esta sangre va a conducir el oxígeno disuelto en ella para que llegue a las células y allí se produzca algo que se llama la perfusión. ¿Listo? Se le conoce como perfusión al intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos, dejando el oxígeno y llevándose el dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, estamos viendo que la respiración lleva consigo dos procesos, ventilación y respiración celular, y dentro de esos dos procesos ocurre algo que acá ya los aclaré, hematosis y perfusión, que básicamente es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, uno que va directamente a toda la parte externa anatómica del sistema respiratorio, vías aéreas, y este es el que ocurre internamente a nivel celular. ¿Listo? Entonces, teniendo claro esto, vamos a pasar a hablar un poquito del aire, porque sabemos que nosotros respiramos aire, pero entonces debemos conocer qué es el aire. Yo varias veces les he dicho en clase que el aire es una mezcla de gases. Acá lo que hice fue realizar un dibujito para que ustedes entendieran más o menos las proporciones de los gases que tiene obviamente o que compone el aire. ¿Listo? Entonces, decimos que el aire tiene nitrógeno y en un porcentaje hablamos de un 77% de nitrógeno. O sea, la mayor parte del aire está formada ¿por quién? Por nitrógeno. Luego le sigue con un 21% el oxígeno, con un 1% otro gas que se llama argón, con el menos 1%, o sea, es muy poquita la cantidad de otros gases que intervienen ahí, y el 0,003% de dióxido de carbono. Esta mezcla de gases, ¿para qué necesito que ustedes la tengan clara? Para
continuar viendo cómo ocurre ese proceso de intercambio gaseoso, que es la pregunta que varios me han hecho. O sea, sí, sabemos que respiramos aire, pero ¿qué es lo que pasa en el interior para que el cuerpo sepa que ese aire es el que debe llevar a través de la sangre, llevarlo a las células para que permitan generar tejidos y que los músculos trabajen y permitan realizar un movimiento? Entonces, teniendo ya esto claro, que el aire es una mezcla de gases, acá les puse más o menos la proporción de los gases que componen al aire, vamos a responderle a la pregunta, ¿cómo ocurre ese intercambio gaseoso? Entonces, ese intercambio se hace a través de la difusión. ¿Listo? Nosotros ya habíamos visto anteriormente el tema de la difusión y debemos conocer que la difusión se debe realizar teniendo en cuenta la concentración de las sustancias. Pero ojo, acá hay algo que ustedes deben tener muy claro, y es que la concentración de las sustancias, cuando hablamos de gases, no la podemos llevar a cabo. Entonces, cuando hablamos de gases debemos tener en cuenta es la presión. ¿Listo? Hay que pasar el oxígeno a la sangre para que lo lleve a los tejidos y obviamente devolver el dióxido de carbono. ¿Desde dónde? Desde las células. ¿Hasta dónde? Hasta la sangre. ¿Para qué? Para que lo saque por las vías aéreas. Una vía aérea, ustedes deben saber, es la nariz y la otra es la boca. ¿Listo? Pero pues entonces, ¿cómo ocurre? Lo que les estaba diciendo. A través de un proceso que se llama difusión. Debemos saber normalmente la concentración de las sustancias cuando trabajamos con difusión, pero si hablamos de gases, no podemos hablar de concentración, sino de presión. Y es por esto que yo acá he hecho un dibujito, porque cuando en varias oportunidades hemos hablado, la altura, de acuerdo al nivel del mar, tiene mucho que ver, obviamente, cuando hablamos de la presión atmosférica que se ejerce sobre un cuerpo. Entonces, cuando hablamos de que existe presión, el aire cambia de acuerdo a unas condiciones. Si nos fijamos en el ejemplo de la altura, Bogotá está por acá, Bogotá es alto, estamos a 2.300, casi 400 metros sobre el nivel del mar, o sea, después del mar, hacia arriba nos encontramos por acá. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros subimos en altura, la capa de aire va a ser menor, por lo tanto, obviamente la cantidad de moléculas del aire va a ser mucho menor. ¿Esto qué desencadena? Algo que se llama hipoxia ambiental. Esa hipoxia ambiental es la menor cantidad de moléculas de oxígeno debido a la columna de aire. ¿Esto qué produce? Que una vez voy a introducirlos un poquitico al tema de algunas enfermedades que se pueden causar en el sistema respiratorio. Cuando nosotros subimos, por ejemplo, alguien que está acá acostumbrado a vivir en la costa, que está a los 0 metros sobre el nivel del mar, cuando viaja a Bogotá podemos escuchar nomás los jugadores de fútbol, por ejemplo, que se les afecta los pulmones por la altura. Acá vamos a comprender eso que casi siempre hemos escuchado cuando realizan viajes los jugadores, y obviamente sabemos que ellos deben correr y pues no pueden ser tan eficientes como ellos normalmente están acostumbrados. ¿Por qué? Porque cuando existe la hipoxia ambiental, que es el hecho de que ellos viajen, digamos, si alguien que se encuentra en la costa a 0 grados sobre el nivel del mar viaja hasta Bogotá, pues va a experimentar mareos, náuseas, vómitos, etc. Eso se da ¿por qué? Por la hipoxia ambiental. O sea, al tener menor cantidad de moléculas, porque si nosotros subimos, las moléculas de aire, obvio, van a ser mucho menos o menor la concentración de lo que yo acababa de explicar de la cantidad de gases que tiene el aire. Como esa capa va a ser mucho más delgada cuando el jugador se encuentra en Bogotá, pues experimenta ciertos estados en su cuerpo como mareos, náuseas, vómitos. ¿Cómo el cuerpo contrarresta esto?
realizando algo que se llama hiperventilación. Ténganlo muy claro, chicos, porque lo vamos a manejar. Es más, ustedes mismos lo han experimentado en el colegio cuando decimos es que nos estamos hiperventilando. ¿Qué es lo que realiza el cuerpo en ese momento? Aumenta la frecuencia respiratoria para que ingrese más aire y amplitud de la respiración. Ustedes, yo creo, todos hemos experimentado que cuando nos alteramos, no sé, de pronto algo nos sacó el mal genio, nosotros lo que hacemos es respirar profundo y podemos sentir que aumenta la frecuencia respiratoria, y no solo la frecuencia respiratoria, sino que también aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Esto para qué? Internamente, el sistema respiratorio permite que el oxígeno se pueda distribuir y así eliminar mayor cantidad de dióxido de carbono, porque a fin de cuentas lo que nosotros necesitamos es oxígeno para poder respirar bien y poder eliminar el dióxido de carbono. Cuando hablamos de todo lo contrario a la subida, ¿cierto? O sea, donde experimentamos la capa de aire delgadita, que es bajar, o sea, menor presión sobre el cuerpo, decimos que la columna de aire aumenta sobre nosotros. Entonces, cuando la mayor columna de aire se encuentra presente, mayor va a ser la presión sobre nuestro cuerpo. Por eso cuando nosotros viajamos, por ejemplo, a tierra caliente, también nos da duro. ¿Por qué? Sentimos que se nos tapan los oídos, que no podemos respirar, porque hay mayor presión. ¿Dónde se ejerce esa presión? En los pulmones, y ellos, con un mecanismo de respuesta, lo que hacen es producir unas burbujas de aire que se van a dirigir hacia el torrente sanguíneo. Entonces, cuando esto ocurre, vuelvo y repito ese pedacito, cuando los pulmones se sienten con mucha presión, que es lo que experimentamos cuando viajamos de pronto a lugares que se encuentran más cerca del nivel del mar, los pulmones, al sentir esa presión sobre el cuerpo, permite el paso de unas burbujas de aire que se van para la sangre o el torrente sanguíneo. A eso, ¿cómo se le conoce? A una embolia. De pronto ustedes lo han escuchado. Esa embolia es la obstrucción de los vasos sanguíneos. ¿Listo? Entonces, chicos, hasta acá yo voy a dejar este video como tal de generalidades del sistema respiratorio. En el próximo video, como lo dije al principio, voy a trabajar con el tema de fisiología y anatomía del sistema respiratorio. ¿Listo? Esto es para que vayan conociendo un poquito la finalidad del sistema respiratorio, que es el intercambio básicamente de gases. ¿Listo? Para poder, pues nosotros obviamente respirar, alimentar a las células y pues obviamente poder existir. Algo importante, chicos, yo lo que voy a hacer acá, el taller que voy a hacer, no lo voy a llevar esta clase como siempre lo he hecho, que les dejo debajo del blog las preguntas, sino que como primer punto ustedes deben tomar nota pues de lo que acabamos de desarrollar, y como segundo punto, abajo aquí en el blog les voy a dejar un link para desarrollar un quiz. ¿Listo? Entonces ustedes lo van a completar, el quiz es sobre esto que acabamos de hablar, completan el quiz, me envían su respuesta y yo la revisaré y pues después les enviaré por WhatsApp los correos que yo he recibido. ¿Listo? No es nada más. Recuerden, primer punto, tomar nota del tema desarrollado, y segundo punto, resolver el quiz. No es necesario que copien el quiz en el cuaderno. ¿Listo? Simplemente desarrollan el tema. Si tienen algo, que sí me voy adelantando, si algo que nosotros hemos trabajado acá en este video no lo entienden o hay algún concepto que no les quedó muy claro, los invito, chicos, a que investiguen. ¿Listo? Recuerden que este proceso es entre todos y la idea es que obviamente ustedes desarrollen la autonomía, que no solo es lo que digamos los profes, sino que ustedes también, si queda alguna duda, también tengan esa parte
investigativa, ¿listo? Entonces, no siendo más, espero que tengan un buen día, que se sigan cuidando en sus casitas y felicito a los chicos que me han entregado hasta el momento, que me han enviado pues obviamente las actividades que he dejado, e invito a los demás para que no se dejen atrasar. Yo coloco unas fechas de entrega, pero pues obviamente no decir sí o sí me lo tienen que entregar ese día. Cada uno, si alguien tiene una dificultad para entregarme las actividades, pues simplemente se comunican por interno a través de WhatsApp. ¿Listo? Entonces que estén muy bien, chicos. Hasta luego.